period of time. For example, the dog was barking at the moon. Ok, excelente. Thank you. ¿Qué le entendemos a este pequeño párrafo? ¿Qué dice la información? Describen acciones ¿Sí? ¿Qué tipo de acciones? En pasado continuos. Muy bien. que ya pasaron, pero siguen continuando en un cierto periodo. Exacto. un Muy periodo bien. determinado. Ok, exacto. Muy bien. Aquí nos dice, como mencionan ustedes, que el pasado continuo es un tiempo gramatical que describe una acción que muestra una continuación, continuation. ¿Ok? Una acción que sucedió en el pasado y que de alguna manera continúa en el presente sobre un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que nos muestran aquí es The dog was barking at the moon. ¿Qué dice? Perro está ladrando bajo la luna. Estaba Está ladrando. Muy bien. El perro estaba ladrando a la luna. a la luna. Ajá. Muy bien. El perro estaba ladrando a la luna. Muy bien. Perfecto. Entonces, si yo les preguntara, what were you doing 2 minutes ago? ¿Qué me dirían? I was learning to language English. Okay. I was learning the English language. Okay. The English I language. was paying attention. I was paying attention. Very good. ¿Qué más? I was taking notes, tomando notas. I was listening to the teacher, estaba escuchando al maestro. Ok, varios ejemplos pueden mencionar. Entonces, si se pueden dar cuenta, al igual que los otros tiempos gramaticales, también esta tiene como que una estructura muy similar a las anteriores. Y podemos hacer 3 tipos de oraciones, que son las oraciones positivas o afirmativas, negativas y preguntas, ¿no? Y pues ambas tienen una estructura muy parecida. Ok, si recordamos cuáles son las mismas, es muy similar a la estructura del presente simple, el presente continuo. Ok, entonces comenzamos con el sujeto, en este caso el auxiliar si es was o were. ¿Cuándo utilizamos was? Terceras personas. Exacto, con terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas? She, he, it. Excellent. He, she, and it. ¿Y cuándo utilizamos were? They were and you. Ok, excelente, muy bien. Entonces, sujeto, auxiliar dependiendo del sujeto, el presente participo. El present participle es básicamente el verbo como tal con la terminación. ¿Qué terminación? ING. ING, muy bien. Y pues luego el complemento como tal. Muy bien, entonces sujeto, auxiliar, el verbo con ing y el complemento. Y pues para las oraciones negativas, pues es muy similar como las anteriores. Tenemos el sujeto, el auxiliar, más la palabra not, que como sabemos y hemos aprendido, la palabra not nos indica una negación en una oración. Entonces, la palabra not va después del auxiliar was o were. Y pues luego lo mismo, presente simple, el participio y pues el objeto. ¿Y qué sucede en las preguntas? ¿Recuerdan qué sucede en las preguntas? Watch. ¿Qué pasa? Primero va Cambia WH. la estructura. Primero va
en la WH question o se invierte la estructura como mencionan ustedes. Muy bien. Entonces, aquí pues solo se cambia la estructura el orden más que nada de las palabras. Si queremos hacer una WH question, ¿cuándo utilizamos las WH question? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que había dos tipos de preguntas? ¿Sí? Bueno, les recuerdo, hay dos tipos de preguntas que son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas se cerradas. refieren y cerradas. Muy bien. Entonces, utilizamos las WH question con las preguntas abiertas cuando queremos saber más información sobre algo. Y pues cuando no queremos saber tanta información, utilizamos las preguntas cerradas. ¿Ok? Entonces, aquí depende de lo que queramos preguntar. Podemos comenzar con la WH question o si no, solo con el auxiliar where o was, más sujeto, el presente participio y el objeto. Ok, por ejemplo, vamos a regresar a estas. Bueno, aquí pues como se pueden dar cuenta en esas primeras preguntas que les hice, aquí sí comencé con la WH question en todas, ¿no? Pero también les puedo hacer otras preguntas como, vamos a ver este ejemplo. Si queremos una pregunta cerrada, a ver. Por ejemplo, Luis, si yo te pregunto esto, ¿Were you doing homework yesterday night? Yes, I was. Yes, I was. Ok, excelente. Yes, I was. O si queremos responder no, ¿cómo responderíamos? No, I was. No, I wasn't. I Excelente. wasn't. Muy bien. O was not también. Ok, o was not. No, I was not. Muy bien. Si yo les pregunto, por ejemplo, was Gemma dancing last night? ¿Qué me Yes, she diría? wasn't. Yes, She wasn't. he She wasn't. was. Ok, o No, she wasn't. no, she wasn't. Muy bien. Ok, entonces, aquí pues se pueden dar cuenta que esos son tipos de preguntas cerradas, lo cual quiere decir que solo vamos a responder con yes or no. Ok, were you doing homework yesterday night? O was Gemma dancing last night? Ok, entonces, son esos dos tipos de preguntas. ¿Recuerdan? Yes. Muy bien. Entonces, hasta ahora solo recordamos que el pasado continuo es un tiempo que nos indica una acción que estaba sucediendo en el pasado y pues que muestra un tipo de continuación. Y pues recordemos que son tres tipos de oraciones que podemos crear con este tiempo gramatical. Muy bien. Bueno, otro uso que tiene este tiempo gramatical como tal es que lo podemos combinar con otro tiempo pasado, en este caso con el pasado simple. Recordemos que utilizamos el pasado simple para pues hablar de acciones que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. Por ejemplo, una oración que me den el pasado simple. Puede ser I played a video game. I played a video game. Muy bien. I played a video game. Muy bien. Aquí tenemos esta oración. I played a video game.
Muy bien, esta oración está en pasado simple. Muy bien. Como les mencioné, podemos combinar el presente, perdón, el pasado simple con el pasado continuo. ¿Cómo sucedería esto? Cuando combinamos estos dos tiempos gramaticales, nos referimos que una acción estaba sucediendo cuando otra acción sucedió. Vamos a ejemplificarlo un poquito más. Por ejemplo, a ver. I played a video game. I was. Ok, tenemos esta oración. ¿Alguien la puede leer, por favor? I was doing homework when my brother played a video game. Ok, excelente. I was doing homework when my brother played a video game. Estaba haciendo tarea cuando mi hermano jugaba un videojuego. Un videojuego. Muy bien. Si se dan cuenta, tenemos dos oraciones y dos tiempos gramaticales muy diferentes. Aquí estamos hablando del pasado continuo. Pasado ¿Ok? continuo. Y en la segunda oración estamos hablando del pasado Pasado simple. simple. Muy bien. Entonces, si se pueden dar cuenta, podemos unir estas dos oraciones con una palabra. ¿Qué palabra es? Bueno, When. ¿Qué significa when? cuando. ¿Cuándo? Ok, la palabra cuando aquí nos va a indicar que podemos unir dos oraciones. Una oración que estaba sucediendo cuando otra sucedió. Ok, por ejemplo, esta, my mom was cooking when I came home. ¿Alguien la puede leer, por favor? My mom was cooking when I came home. Ok, my mom was cooking when I came home. ¿Qué dice? Mi mamá estaba cocinando cuando yo llegué a casa. Ok, mi mamá estaba cocinando cuando llegué a casa. Aquí tenemos de nueva cuenta el pasado continuo con el pasado simple. Ok, aquí la palabra when nos está indicando la unión entre esas dos oraciones, pero también podemos colocar la palabra when al inicio de la oración. ¿Cómo nos quedaría? When my mom was cooking. Ok. When my mom was cooking, coma, I came home. Came home. Mhm. ¿Ok? O pueden decir de esto. When I came home, my mom was cooking. ¿Ok? Y pues el significado es el mismo. Mi mamá estaba cocinando cuando yo llegué. Cuando mi mamá estaba cocinando, yo llegué a casa. Cuando yo llegué a casa, mi mamá estaba cocinando. ¿Ok? El significado es el mismo, no pierde su sentido, pero se le agrega una cosita más a la oración. ¿Qué se le agrega? La coma. La coma. Muy bien. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, cuando la oración comienza con la palabra when, es necesario que agregar una coma entre las dos oraciones. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos separando la oración con la palabra when. Si se dan cuenta, en la primera oración separamos las dos oraciones con when. Sin embargo, aquí comenzamos con when y aquí ya no tenemos nada, por lo tanto es necesario agregar una coma.
Questions? No. No. Ok. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de esto? Algo parecido así. Por ejemplo, un ejemplo muy común que siempre ponen en inglés es I was watching TV when. Ok. Esta oración. ¿Alguien la lee, por favor? I was watching TV when I heard some noises in the kitchen. Ok, muy bien. Thank you. I was watching TV. I was watching TV when I heard some noises in the kitchen. Estaba viendo la televisión cuando escuché algunos ruidos en la cocina. ¿Cómo quedaría si lo ponemos when al inicio? When I was watching TV. Okay, excellent. When I was watching TV, comma, I heard some noises in the kitchen. Oh, when I hear some noises in the kitchen, I was watching TV. ok. Muy bien. Coma. Muy bien. Excellent. When I was watching TV, I heard some noises in the kitchen. When I heard some noises in the kitchen, I was watching TV. Muy bien. ¿Hasta aquí va quedando claro el tema? Yes. Yes, teacher. Yes. Ok, muy bien. Por ejemplo, en español ustedes suelen decir esto de alguna manera. Estaba haciendo esto cuando pasó esto. ¿Utilizan estos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué dirían? Algo común que siempre dirían en español. A ver, por ejemplo, podríamos decir... Ok, ¿qué dice esta oración? Estaba lloviendo mucho. Fuerte. Estaba lloviendo fuerte. Cuando yo estaba en la calle. Ok, estaba lloviendo fuerte, estaba lloviendo mucho cuando yo estaba en la calle. Ok, ¿aquí estamos utilizando dos tiempos diferentes o uno? Dos. Dos. ¿Cuál es el primero? Was raining. Was raining. ¿Y el segundo? When I was. I was. Muy bien. Ok, it was raining so hard when I was at the street. Estaba lloviendo muy fuerte cuando estaba en la calle. Ok, o cuando estaba en la calle estaba lloviendo muy fuerte. It was raining, sorry, when it was raining so hard, I was at the street. O when I was at the street, it was raining so hard. Ok, entonces son tipos de oraciones que podrían utilizar en la vida cotidiana. Bueno,
En español se usa mucho esto. Estaba haciendo una cosa cuando sucedió otra cosa. Muy bien. Bueno, entonces, se pueden dar cuenta, podemos unir dos tiempos gramaticales en una sola oración. Podemos unir el pasado simple con el pasado continuo. Muy bien. Y pues se pueden dar cuenta que podemos invertir todas las oraciones. Muy bien, pues esto es lo mismo que les estaba explicando y aquí tenemos otros ejemplos. Vamos a analizarlos de alguna manera. Esto es lo que les estaba explicando hace un momento. Por ejemplo, Mariana, can you read the first one? Yes, I was walking to school when I started to rain. Okay, I was walking to school when it started to rain. Ok, tenemos dos oraciones. Si se pueden dar cuenta, aquí estamos utilizando ¿qué? La palabra when para dividir estas dos oraciones. Muy bien. Gemma, the second one, please. She was studying for her exam when I called her. Excellent. She was studying for her exam when I called her. Muy bien. Luis, the third one. We were eating dinner when the power went out. Excellent. We were eating dinner when the power went out. ¿Qué dice esta? ¿Qué dice la tercera? Nosotros estábamos cenando cuando La energía se fue. Muy bien. Nosotros estábamos cenando cuando la energía se fue. Muy bien. The next one, please, Mariana. I was watching TV when the messages came. Okay, I was watching TV when the message came. Muy bien. And the last one, ¿alguien le quiere leer? he was playing football when he hurt his leg. Okay, excellent. He was playing football when he hurt his leg. Ok, entonces, si se pueden dar cuenta, pues tenemos la unión de estos dos tiempos gramaticales en cada oración. ¿No? We're eating, went out. Was watching, came. Was playing, heard. ¿Ok? Entonces, en la primera tenemos was walking con started. Ok. Any questions so far? No, teacher. All right. No. Muy bien. Ok, ahorita en este momento cada quien van a escribirme dos oraciones similares a estas, por favor, donde hagan la unión de los dos tiempos gramaticales, el pasado simple con el pasado continuo. Muy similar a estas. Cuando estaba haciendo esto, sucedió esto. O sucedió esto cuando estaba haciendo esto. ¿De acuerdo? Yes. Ok, muy bien. Pueden comenzar a hacer sus dos oraciones y ahorita las revisamos.
Already ¿Listo? finished. Finish. Okay. Okay, excellent. Okay, so let's check your sentences. Vamos a revisar sus oraciones. Luis, would you like to start? Okay, teacher. I was playing a video game when my internet went away. Okay. The second question I brought, I was listening to music Okay. when the horn broke down. When the Horn? Horn. No, Like this? H-O-R-N. Like this? Broke down. Broke. Okay. Sí. Like this? Yeah. Horn. What do you Sí. know Es them? cuando yo estaba escuchando música cuando se descompuso la bocina. Okay. Muy bien. Okay, horn sí es una bocina, pero la bocina que tienen los coches. ¿Cómo se llama? El claxon. El sonidito ese que hace, ¿no? Sí. Entonces verificamos si es bocina de esas Bocina, de fiesta. speaker. Speaker, yeah. Speakers son las bocinas que tienen los teléfonos, los audífonos, las bocinas que les conectamos a las laptops son speakers. Horn sí significa bocina, pero son las bocinas que tienen los coches. ¿De acuerdo? Hey, teacher. Ok, excelente, Luis. Thank you. Vamos con Gemma. When I was watching TV, the Sí. telephone rang. Okay, excellent. The second one? My sister was driving to work Yes. when his car broke down. Broke. Like this? Yes. Okay, excellent. Thank you, Gemma. What about Mariana, please? Yes, when I was talking, Yes. my mom my mom came home. Okay, excellent. The second? Alejandra was playing basketball when her sister was cooking. Muy bien. Muy bien, excelente. Ok, vamos a revisar sus oraciones. Bueno. Aquí tenemos la que les comentaba antes, que pueden ya sea invertir sus oraciones o ponerlas de la manera normal ¿no? Entonces, aquí comenzamos con el pasado continuo y aquí tenemos el presente simple, ¿no? Que es went away. ¿Cuál es el presente de went? ¿Alguien sabe? Go. Go. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien, es go. Was listening and broke down. ¿Cuál es el presente de broke? Break. Break, excellent. Was watching and ran. ¿Cuál es el presente de ran? Lo mismo, ¿no? ¿Cuál es?
Es lo mismo, ¿no? Ring. Ring. ¿Ok? Como cuando suena el teléfono, ring. Ok, es el presente de run. Excelente. Muy bien. Was driving and broke. Tenemos lo mismo que es break. Ok, was talking, came. ¿Cuál es el presente de came? Come. Come. Excelente. Luego tenemos was playing and was cooking. Ok, lo que hizo su compañera aquí igual está bien. Es volver a utilizar el pasado continuo 2 veces. Podemos indicar 2 acciones que están sucediendo, digamos, que al mismo tiempo. O que sucedieron al mismo tiempo. La diferencia del presente continuo es que son acciones que suceden al momento de hablar. Y el pasado continuo son acciones que sucedieron en pasado al mismo tiempo, ¿no? En este caso dice, Alejandra was playing basketball when her sister was cooking. Okay, entonces, podemos decir que podemos utilizar ya sea el pasado simple con el pasado continuo junto, o podemos utilizar el pasado continuo 2 veces, ¿no? Por ejemplo, I was ¿Alguien puede leer esto, por favor? I was teaching English when my students were paying attention. Okay. I was teaching English. I was teaching English when my students were paying attention. Estaba enseñando inglés cuando mis alumnos estaban prestando atención. ¿Cómo quedaría esto en pasado simple? Solo con pasado simple. ¿Cuál sería el pasado de teach? Teach. El pasado de teach es taught. Okay. I taught English and my students. ¿Cuál es el pasado de paying? De pay. Pay. Paid. Excelente. Ok, muy bien. Aquí, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos oraciones? ¿Alguien me dice? No tiene was y were. Y Ok, the verb, así de shape of the verb. ok, podría ser una de Separación. las diferencias. Muy bien. ¿Es en el mismo tiempo? Que son al mismo tiempo. Muy bien. Ok. Muy bien. Que sucedan al mismo tiempo. La primera es una oración que nos está indicando 2 acciones que sucedieron pasado al momento de hablar. Por ejemplo, I was teaching English when my students were paying attention. 2 acciones que sucedieron al mismo tiempo. Ok, y la segunda igual son 2 acciones que sucedieron en el mismo tiempo, pero ya terminaron como tal. Entonces, si se dan cuenta, aquí utilizamos la palabra when para separar estas 2 oraciones. Y aquí ya no es necesario utilizar la palabra when. ¿Por qué palabra la sustituimos? And. And. Muy bien. I taught English and my students pay attention. Y mis estudiantes prestaron atención. Enseñé inglés y mis estudiantes prestaron atención. ¿Ok? Aquí no podría decir I taught English when my students pay attention. Enseñé inglés cuando mis alumnos prestaron atención. ¿Ok? No tendría mucho sentido la oración, así que se sustituye por la palabra and. Ok, ¿cómo quedaría la primera? Luis, yo quisiera poner esta oración en pasado simple. I play a video game ¿Ok? and my internet go away. Ok, excelente.
I played a video game and my internet went away. Se queda de la misma manera, ¿no? Muy bien. La segunda, ¿cómo quedaría? I listen to music. My speaker broke down. Okay, excellent. I Break listened down. to music and the speaker broke down. Se queda de la misma manera, porque ya está en pasado simple. Okay. ¿Ok? Muy bien. Gemma, ¿cómo quedaría esta, la primera? En pasado simple. I watched TV. Yes. The telephone rang. Rang. Excellent. The second. My sister drives to work. And her car broke down. Ok. El pasado de drive es Drove. 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 My sister drove to work and her car broke down. Excellent. Muy bien. Mariana, ¿cómo quedaría la primera? En pasado simple. Sería el pasado de vi, ¿no? Previous what? Esto. Sería el pasado de talk. ¿Cómo quedaría esto? Yes. I talk. When I talk, my mom came home. Aquí recordemos que eliminamos. Excelente. When Quedaría I talk and my mom came home. Sí, aquí recordemos que eliminamos el when cuando lo pasamos a pasado simple. Sí, como en las anteriores. ¿De acuerdo? yes. Sustituimos el when por la palabra end. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda? Alejandra played basketball and her sisters cooked. Cooked. Muy bien. Cooked. Cooked. Can you repeat? Cooked. Muy bien. Excelente. Ok, entonces se pueden dar cuenta a otro tiempo gramatical. Entonces, la primera dice, I was playing a video game when my internet went away. También podemos convertir esta usando únicamente el pasado continuo, que quedaría, I was playing a video game when my internet. ¿Cómo quedaría esta? El past simple. Past continuo. Was going. ¿Ok? El when se convierte en was going. ¿Qué sentido tiene esta oración? ¿Qué nos dice? Ahora que cambiamos el went por was going. Estaba jugando un videojuego cuando mi internet estaba yéndose o Se estaba yendo, ¿ok? Estaba yéndose, ¿ok? Entonces son dos acciones que estaban sucediendo al mismo tiempo en el pasado. ¿Ok? ¿Va quedando claro esto? yes. Yes, teacher. Ok, la segunda quedaría. I was listening to music when the speaker was. Broken. El presente dijimos que es. Broke. Break. Breaking down. Estaba escuchando música cuando la bocina se estaba rompiendo. Ok, entonces vamos a dos más y listo. Ok, when I was watching TV, the telephone was Run.
Was ringing. 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 ¿Ok? Recordemos que es presente. Pasado es el auxiliar y el verbo es el con ing. Presente con el ing. Por ejemplo, my sister was driving to work when her car was Breaking. breaking down. Okay. When I was talking to my mom, my mom Coming. was coming. Excellent. Alejandra was playing basketball when her sister was cooking. ¿Ok? Entonces, pasa de esta manera. Solo para recordarlo brevemente, el auxiliar se forma de esta siguiente manera. Ponemos aquí, elegimos ya sea el was o el were, dependiendo del sujeto que vayamos a utilizar. Y pues el ing que va después se forma a base del presente. El verbo va en presente más la terminación ing. Break, breaking. Go, going. Talk, talking. Questions? No. No. Okay, so we only have 2 minutes left. Can you tell me something that you have learned today, please? Mariana? Yes, I am learning about past continuous, the structure, and some questions. Okay, excellent, Mariana. Thank you. Luis, please. Okay, I can learn in past continuous tense, the different structure in different forms, for example, affirmative, negative, double question, and some example question. Okay, excellent, Luis. Thank you. And what about Gemma? I learned the past continuous and difference the past continuous and past simple, examples and structure, vocabulary, the speaker and part. Okay, excellent. Excellent, guys. So before we finish, do you have any questions about this topic? Or is it clear? No, teacher. All right. It's all right. Okay, guys. So if you don't have any more questions, I think that'll be it for today. And I'll see you on Thursday. Thursday. Is that okay? Yes, teacher. Yes. Thursday. Okay, Thank guys. you. So see you. Have a wonderful night. Thank you so much. Take care. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Bye-bye.